Muy buenas gente, hoy os traemos un saltamontes muy gracioso, muy cómico. Se trata del saltamontes narigudo. Truxalis nasuta es su nombre científico y básicamente un saltamonte que habita en lo que viene siendo la zona del Mediterráneo, ¿vale? Lo podemos encontrar en islas, norte de África, pero en la península habita sobre todo en lo que es la mitad sur. Cuanto más al sur, más abundante. Vamos a verla un poquito más de cerca y vamos a hablar sobre él. Mirad qué belleza, mirad qué maravilla. Suele alcanzar unos 7,5 centímetros, ¿vale? 7 normalmente. En el caso de las hembras, como es este caso, los machos son un poquito más pequeños. Tiene una carita bastante cómica, os recuerda mucho a alguna película de Disney, ¿verdad? Y bueno, la coloración generalmente suele ser lo que se llama pardo claro, pajizo, ¿vale? Tonalidades pajizas, aunque en este caso también las podemos encontrar, como en este caso, verdes. Mirad qué maravilla, ¿vale? Esto sería un poquito más exclusivo, pero es un animal bellísimo. Este patrón también que tiene, como vemos aquí, con esas líneas más claritas, incluso un poquito más oscuritas, es maravilloso, una cosa muy llamativa. Mirad, mirad qué bonito. No podemos evitar destacar también la longitud de sus patas y sobre todo esto que tenemos aquí arriba, ¿vale? ¿Lo vemos? Estas antenas en forma de hoja, que básicamente lo que hace es que el animal se pueda camuflar muy bien en su entorno. Algo de verdad fascinante. Si el animal no se mueve, os puedo asegurar que no es nada de fácil verlo. Es perfecta mimetización la que tiene. Quizás no es tan abundante como otra especie, mira qué boquita. Pero bueno, en este caso, en las zonas del sur, donde puede habitar un poquito más abundantemente, al principio de verano no es tan complicado encontrarlo. En los caminos es un todoterreno, le encantan los pastizales secos, las zonas de matorral bajo seco, incluso un poco húmeda. Las zonas del litoral, como viene siendo en la de la costa, también lo podemos ver, aunque por lo general ahí sí que es verdad que son casi todos más de color pajizo. Mirad qué maravilla, mirad qué tamaño tiene, no es nada pequeño. Muchos estaréis preguntando que cuál es la diferencia con el Acrida hungarica, ¿vale? Algo que es muy similar a simple vista, pero os comento. Mirad, lo que viene siendo el pronoto, aquí en la parte más baja, normalmente tiene como una forma de silla de montar, lo que viene siendo un poquito más ancho en este caso, en lo que viene siendo nasuta, y como un aspecto un poco más recto en lo que viene siendo hungarica, ¿vale? Esto es una de las principales diferencias, y la otra que yo considero que es la más sencilla, si tenemos la opción, es las alas. ¿Veis esta coloración morada? ¿Veis qué maravilla? En este caso es coloración morada intensa porque es una hembra, ¿vale? Los machos son también con alas teseladas, con esa tonalidad un poquito más negra, pero no tienen este color. Y en el caso del hungarica, básicamente tendría una coloración transparente amarillenta, para nada este color morado, por lo cual se descarta completamente. Y aquí sabemos que tenemos una preciosa hembra, ¿vale? De Truxalis nasuta, maravillosa. Son capaces de volar, por eso lo tengo así cogido, ¿vale? Ahora veréis cuando lo soltemos, porque tienen una capacidad de volar cierta distancia, ¿vale? Bastante larga para el animal que es. Mirad qué bonito. Y bueno, pues no queremos que se vaya hasta que terminemos de grabarlo. Luego, es muy curioso que muchas veces las vemos lo que es posicionada en el suelo, y con el ovopositor lo que hace es escarbar y desova los huevos debajo de la tierra, ¿vale? En un agujerito, aunque sea sustrato seco, un poquito más ancho, no pasa nada. Y para que hagáis una idea, este es su entorno. Señalo un poquito por aquí. ¿Vale? Básicamente pastizal, matorral bajito, seco, es bastante fácil de encontrarlo. Vamos a proceder a soltarla, se va a quedar por aquí comiendo, es un animal totalmente herbívoro, y echarle el último vistazo, ¿vale? Mirad qué belleza, mirad qué movimiento tiene, qué patitas. Venga, pequeña. Así que nada. ¿Vas a volar ya? Así que nada, espero que os haya gustado y próximamente más.